Todos vimos el video del Tic Tac con el que se encontró el 14 de noviembre del 2004. ¿Podría brevemente explicar por qué estaba ese día en la costa de San Diego? Sí, estábamos en un entrenamiento con todo el grupo de batalla, así que integramos las naves con el portaaviones, el Irwin con el portaaviones y comenzamos a trabajar, así que estamos haciendo una defensa contra errores para concentrar no solo nuestras habilidades, sino las del USS Princeton. Cuando lo habían rastreado durante 2 semanas, el problema fue que nunca hubo aviones de hombres en el aire cuando los estaban rastreando, y este fue el primer día, y lamentablemente fuimos nosotros. ¿Recuerda el clima de ese día? ¿Estaba nublado o ventoso o algo fuera de lo ordinario en la costa del Pacífico? En realidad, si está familiarizado con San Diego, era un día perfecto, vientos suaves, cielos despejados, ni una nube. Para volar era lo mejor. ¿Es verdad que vio, según sus propias palabras, un objeto volador con forma de tic-tac y que medía 40 pies? Es correcto. Para algunos que no saben qué es un tic-tac, es un tanque volador gigante de propano. ¿Este objeto apareció en el radar? ¿Interfirió con su radar o el del USS Princeton? El Princeton lo rastreó, el Nimitz lo rastreó, el E-2 lo rastreó. Nosotros nunca lo vimos en nuestros radares. Nuestros radares de control de vuelo nunca lo detectaron. El otro avión que tomó el video lo puso en un radar tan pronto como trató de bloquearlo para bloquear el radar. Rechazó el bloqueo y cambió rápidamente a la cápsula de orientación, pero pude hacerlo con el F-18. A partir de lo que vio ese día y lo que vio en el video, ¿vio alguna fuente de propulsión del objeto volador incluso en cualquier escaneo térmico potencial de su avión? No, no hay ninguno. No hay columna del escape en el infrarrojo, y Chad, que tomó el video, revisó todo el EO, que es televisión en blanco y negro, y los modos de infrarrojos, y no hay signos visuales de propulsión, así que está sentado en el espacio a 20,000 pies. ¿En su carrera ha visto algún sistema de propulsión que no cree un escape térmico? No. ¿Podría describir cómo maniobraba el vehículo? Abruptamente, muy determinante. Sabía exactamente lo que hacía, al tanto de nuestra presencia, tenía aceleraciones, viajó de 0 hasta igualar nuestra velocidad en un instante. Si el avión más rápido de la Tierra intentara hacer las maniobras que vio, ¿sería capaz de hacerlas? No, ni se acercaría. Solo para confirmar, este objeto no tenía alas, ¿correcto? No tenía alas. ¿El avión que usted volaba estaba armado? No, jamás nos sentimos amenazados en lo absoluto. Si el avión estaba armado, ¿cree usted que su avión o cualquier avión en posesión de los Estados Unidos podría haber derribado el Tic Tac? Yo diría que no. Solo con su desempeño se hubiera ido en medio segundo. Parece que tenemos un problema que necesita mayor investigación. Sí. ¿Cree usted que este tic-tac volador sea capaz el producto de alguna nación en la Tierra? No, como dije antes, desafía a toda la ciencia actual y la habilidad de desarrollar tanta propulsión, y he visto a físicos sacar cálculos y va más allá de cualquier cosa que tengamos. Bien, los Estados Unidos tienen un adversario aquí, en este mundo, que no conocemos, o tendremos que hacer serias investigaciones. Aprecio mucho que estén aquí. ¿Hay algo más sobre el incidente del 14 de noviembre del 2004 que usted considere que sea importante para este comité y que no se le haya preguntado hoy? No, se ha dicho que es probablemente el avistamiento de ovnis más creíble de la historia en función de todos los sensores que lo estaban rastreando, y luego tuvimos el contacto visual e ir en contra de los detractores que decían que es algo en la pantalla. O sea, hay 4 pares de ojos humanos. Todos somos muy creíbles. De los 6 que estuvimos involucrados en el asunto, incluido el video, cada uno de nosotros va a cumplir más de 20 años en el ejército y en puestos muy responsables. El mundo necesita saber esto, no es un chiste. Muchas gracias por su testimonio hoy a todos. Vuelva usted, señor presidente.